Hola, hola, apreciada comunidad. Qué bueno estar nuevamente juntos. Una nueva semana que Dios nos regala y qué mejor manera de aprovechar esta semana si no es estudiando la palabra de Dios. Así que te envío un abrazo fuerte, un abrazo grande para ti que estás conmigo en esta transmisión que estoy haciendo. Estoy en directo a esta hora de la tarde aquí en el Perú. Pero también un abrazo muy grande para quienes verán este video a lo largo de la semana y para aquellos que por primera vez llegarán a ver un video de su servidor en el canal. Y sabes que puedes ser parte de la comunidad simplemente suscribiéndote al canal y de esa manera podrás estar recibiendo todas las semanas un estudio en video y para aquellos que están en la comunidad en WhatsApp también recibiendo un comentario escrito todos los días. Así que de esta manera estamos estudiando un libro maravilloso que ya está llegando a su fin. Estamos hoy entrando al estudio número 11 y el título es Morando en la Tierra. La lección de esta semana continúa tratando acerca de la historia de Josué, la entrada en Canaán, pero a diferencia de la lección anterior, donde era bastante teológica con varias figuras, tipos, antitipos y muchas cosas que habíamos estudiado, la lección para esta semana es una lección también teológica, pero bastante práctica y tiene que ver con algo que nos interesa a todos, sin excepción alguna. Y me refiero a la vida en comunidad. Y cuando hablamos de la vida en comunidad, podemos estar hablando de la vida familiar, de la vida laboral, pero principalmente en esta semana vamos a centrarnos en la vida eclesiástica. ¿Por qué? Porque no siempre la vida en la iglesia es color de rosa, como todos decimos. A veces hay tensiones, a veces hay malos entendidos y probablemente tú que me estás viendo ahora puedas sentirte identificado con que hay tantos problemas en tu iglesia, y me refiero a problemas a nivel espiritual, a nivel de relación uno con otro, que te das cuenta que tu iglesia está enfriándose o muriendo espiritualmente o peor aún, no está cumpliendo la misión. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Qué podemos hacer frente a una iglesia que cada vez que hay disputas, que cada vez que hay tensiones, parece que la iglesia se paraliza por completo? Bueno, ¿es tu caso? ¿Conoces algún caso de iglesias que están así, tambaleante en la fe? Bueno, la lección de esta semana es especialmente para estas iglesias, pero también para todas aquellas que quieren vivir fortalecidos en Cristo. Así que bienvenido una vez más y como siempre, para iniciar el estudio, vamos a orar. Quiero invitarte que puedas inclinar tu rostro y acompañarme en esta oración. Buen Dios y Padre, gracias nuevamente porque nos das esta oportunidad de conocer más tu voluntad, de saber cuál es el camino y cómo andar en el camino que tú has trazado para nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda acompañarnos en el desarrollo de esta lección, en esta transmisión. Aquellos que verán este video a lo largo de la semana, tu Santo Espíritu esté con ellos, con cada uno, y que haya en nosotros disposición de tener una mente abierta, un corazón receptivo para que tu palabra sea viva y eficaz en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos a nuestro estudio de la semana y en esta semana estaremos estudiando el capítulo número 22 del libro de Josué. Así que acompáñame por favor, Josué, capítulo 22 y vamos al día domingo de la lección. El día domingo de la lección está centrado en el versículo número 1 al versículo número 8. Yo no voy a leer aquí todos estos textos por cuestión de tiempo, pero quiero darte el contexto de lo que está pasando aquí. Así que voy a leer el versículo número 1 y 2. Y la Biblia dice así:
Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo así: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis abandonado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo habéis prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de las posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Voy a explicar qué está pasando aquí, qué es lo que está sucediendo. Y acá hay tres tribus, bueno, 2,5 tribus, como se dice. Está la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. ¿Qué sucede? Cuando uno lee Números capítulo 32, estas tres tribus le hacen un pedido a Moisés. El pedido que le hacen a Moisés es quedarse antes del Jordán. Ese es el pedido. Es decir, no ocupar tierra pasando el Jordán, sino quedarse antes. ¿Por qué? Bueno, ellos alegaban, argumentaban que tenían muchos animales, muchas familias y que preferían quedarse allí. Claro, esta premisa o esta solicitud no cayó tan cómodo en Moisés, quien Moisés pues argumentó y dijo, pero ¿qué? Es decir, ustedes se quedan y sus hermanos van a cruzar, van a seguir peleando y ustedes van a estar aquí tranquilos. Y ellos, en Números capítulo 32, dan una respuesta bastante interesante, porque la solicitud de ellos aparentemente suena egoísta. Sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Porque ellos le dicen a Moisés que acompañarían al pueblo a cruzar la tierra, a pelear, a vencer, y solamente regresarían a establecerse cuando ya sus hermanos, es decir, las otras tribus, se hayan establecido en Canaán. Ese fue el pedido. Pedido que fue aceptado por Moisés. Entonces, aquí vamos a Josué capítulo 22. Ya en Josué capítulo 22 ya no estaba Moisés. Moisés había muerto. Ahora estaba Josué. Y Josué les dice, felicitaciones porque han cumplido como ustedes dijeron. Ya sus hermanos están establecidos, ahora ustedes pueden volver a su tierra antes del Jordán. ¿Está claro? Esa es la figura. Tú puedes leer a detalle Números capítulo 32 y esa es la historia. Ahora, acá hay varias cosas que llaman la atención. Porque de Números 32 a Josué 22 no pasó un mes, no pasó medio año, ni siquiera un año. De Números capítulo 32 a Josué capítulo 22 pasaron aproximadamente 6 a 7 años. Por lo cual, tú te das cuenta qué tipo de hombres había en Rubén, en la tribu de Gad y en la tribu de Manasés. Personas que cumplieron cabalmente lo que habían prometido. Vieron a sus hermanos quedarse, entrar en la tierra, tomar posesión y después de todo ese tiempo, de todo ese sacrificio, decidieron volver a casa. Y aquí hay varias lecciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La primera lección es que en la vida cristiana nadie llega solo a la tierra prometida eterna. El pueblo no iba a poder sin la fuerza de estas tribus que habían decidido quedarse antes del Jordán. ¿Por qué? Porque querramos o no, queridos amigos, aun cuando la salvación es personal, el camino hacia la tierra prometida siempre será en comunidad. Es decir, tú no puedes alegar y decir, yo hago mi camino hacia el cielo porque no me cae tal hermano, no me gusta cómo habla fulano, alguien me miró mal o simplemente no tengo cómo poder llevarme bien con alguna persona, así que yo no voy a ir más a la iglesia.
¿Ya escuchaste personas que dicen eso? Yo he escuchado muchas veces eso. En personas que me han dicho, pastor, Dios me ama, Dios conoce mi corazón. Y Él sabe que aquí, a pesar de que no voy a la iglesia, Él está conmigo. Y sabes que ese tipo de pensamientos puede ser peligroso. Porque claro, la presencia de Dios va a estar en tu casa, va a estar en tu vida, va a estar en la iglesia. Pero cuando un cristiano quiere apartarse completamente de la comunidad, ahí hay un problema. Porque el que se aparta de la comunidad en esta tierra, ¿realmente piensa que va a vivir en comunidad en el cielo? Si aquí no puede soportar las diferencias de otras personas, ¿tú crees que va a soportar cómo es cada uno, a pesar de que seamos perfectos con Cristo? Es simplemente un ejemplo, no es lo que estoy planteando una doctrina, pero la idea es la siguiente. Yo no puedo alejarme de la comunidad de fe porque los de la comunidad sean pecadores. Pregunto, ¿y yo no soy pecador? Ah, es que ellos pecan de esa manera. Ok, si alguien en tu iglesia peca de una forma que no te gusta, el pecado siempre será feo, el pecado siempre será malo, pero tristemente todos nosotros luchamos con el pecado. Todos nosotros lidiamos con los problemas de Satanás. Por lo cual el hecho de que yo no peque como el otro peca no me hace mejor que el otro, ni me hace peor que el otro. Porque al final del día, tanto tú como yo, todos necesitamos de la gracia redentora de Cristo Jesús. Entonces yo no puedo querer ir solo al cielo. Yo no puedo pensar de que voy a recorrer mi camino al cielo sin la comunidad de fe que Dios ha puesto aquí en la tierra. Ahora, claro, hay un problema. Porque cuando la iglesia empieza a dividirse, la iglesia empieza a perder el foco. La iglesia empieza a perder la visión. Ahora, yo pregunto, ¿para qué está la iglesia de Dios en la tierra? ¿Su primer objetivo cuál es? ¿Hacer bonitos programas? ¿Tener un buen sermón cada sábado? ¿Tener una estructura, un edificio lindo? Ese es lo primero, lo principal. ¿El principal objetivo por el cual la iglesia está en la tierra? No. La iglesia está en la tierra para que a través de sus miembros del cuerpo puedan reflejar el carácter de Cristo Jesús. ¿Y de qué manera se hace eso? Cumpliendo la misión. Hay una misión que cumplir en la tierra. Y si hay una iglesia que no cumple la misión y está pensando en cualquier otra cosa que no deja de ser importante, pero que no es lo más importante, la misión siempre será lo más importante. Entonces la iglesia está fuera de foco. La iglesia está fuera de propósito. La iglesia está fuera de una visión bíblica. Entonces la iglesia empieza a formar grupos aquí, grupos allá. ¿Y qué es eso? Bueno, pierden fuerza. ¿Por qué pierden fuerza? Ah, es que hay malos comentarios. Ah, es que fulano dijo esto y a mí no me gustó, así que yo no quiero saber nada más con él o con ella. Es complicado. Pero queridos hermanos, en realidad, si yo estoy bien en la fe, porque no necesariamente puedes estar mal en la fe. Tú puedes decir con mucha seguridad, yo soy una persona madura espiritualmente. Y está bien. Cada día hay que crecer, sin lugar a dudas. Pero si yo soy una persona madura espiritualmente, firme en la fe, entonces yo no puedo quedarme tranquilo al ver a mi prójimo que es débil en la fe. Una persona que es madura espiritualmente no queda tranquilo al ver que su prójimo cae. La actitud de los rubenitas, de los gaditas, es la actitud que todos debemos tener. Si yo ya me establecí, si yo ya cumplí mis objetivos, si yo ya cumplí mis sueños, pues voy a ayudar a que el resto lo haga. Pues voy a ayudar a que el resto también pueda establecerse, a que el resto también tenga paz en su vida, que tenga un hogar feliz, que tenga un trabajo fijo. Me dejo entender, porque la vida cristiana es en comunidad. Ahora, qué interesante, porque a veces esto también aplica cuando
cumplimos metas misioneras y la iglesia no crece. Suena paradójico, pero es una realidad. Muchas veces celebramos haber alcanzado tal objetivo, tantos bautismos, tantos estudiantes de la Biblia, que no está mal, está bien, es parte de. Pero a veces aquel crecimiento numérico no siempre refleja el crecimiento del cuerpo de Cristo. Aquello está bien, crecer numéricamente, pero el cuerpo de Cristo también tiene que crecer espiritualmente. Tiene que ser un crecimiento orgánico, un crecimiento sin contraste, un crecimiento que aquello refleje que aquí la iglesia ha trabajado, que aquí la iglesia se ha fortalecido. Porque de lo contrario, estaríamos dando un ejemplo errado de lo que es vivir en comunidad. Entonces, el día domingo de la lección tiene que ver justamente con el hecho de que debemos avanzar en la vida cristiana siempre en comunidad. ¿Ok? Ahora, tú puedes decir, pero pastor, es que usted no conoce cómo son los hermanos en mi iglesia. Ah, es que usted no sabe cómo es mi pastor de la iglesia. O cómo es el anciano. Mira, vamos a llegar a un punto en la lección de esta semana donde vamos a poder saber cómo abordar los problemas en la iglesia. Está bien, pero lo primero es entender la base. Y la base cristiana es todos vamos al cielo juntos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si estás de acuerdo, escribe amén, por favor, allí en los comentarios para estar seguro de que crees en esto como la palabra lo enseña. ¿Ok? Vamos ahora a la parte final del día domingo, porque a pesar de que Josué agradece, felicita la buena actitud, el buen carácter de estas tribus, Josué deja un mensaje sutil que está en el versículo número 5. Ese mensaje sutil dice así: solamente te pido que con diligencia, es decir, que con esfuerzo, que con detalle, eso es diligencia, cuida de cumplir el mandamiento. La palabra hebrea aquí es shima y es guarda el mandamiento, por favor. Claro, había una preocupación en Josué, es que no iban a estar con el resto de las tribus, iban a estar aparte. Y siempre que uno se aparta de la comunidad, corre el riesgo de asumir ideas, ejemplos, hábitos de otras naciones, de otras religiones, del entorno, que no necesariamente es de la religión de la comunidad. Ese es el problema de apartarse. Y Josué les dice en el versículo 5, por favor guarden, cuiden de cumplir el mandamiento. Y luego dice, amen a Jehová, anden en sus caminos, guarden los mandamientos, síganlo, sírvanlo con todo vuestro corazón. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, había algo en Josué que estaba viendo que estas tribus no veían. Aquella advertencia era sinónimo de que algo podía ocurrir y que ellos no eran conscientes del todo. Entonces, mejor es decirles, por favor, manténganse en la fe. Si te vas a apartar, si te vas a ir por tal lugar, permanece en la fe, mantente en la fe. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Vamos ahora a verlo en el día lunes de la lección. Porque acá, tristemente, algo sucede, como lo que sucede muchas veces en las iglesias. Y esto se encuentra en el versículo número 9 en adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Las tres tribus volvieron hacia el lugar donde se habían establecido, pero antes de cruzar el Jordán, ellos deciden levantar un altar. El versículo número 10, la parte final, dice que edificaron un altar junto al Jordán de apariencia grandiosa. Es decir, era tan grande que muchas personas a lo lejos podían verlo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que los hijos de Israel, las tribus que se habían quedado allí, de lejos observaron aquello y dijeron, estos se han ido a edificar un altar. Claro, un altar podía tener muchos significados.
un altar para otro dios, un altar para ellos, para el Dios verdadero, en fin, comenzaron a surgir las ideas, los pensamientos comenzaron a dar vuelta, pero ¿por qué han hecho eso? Tanto que cuando uno lee el versículo número 12, llama mucho la atención, porque el texto bíblico dice que cuando los hijos de Israel oyeron de que habían levantado un altar, toda la congregación se juntó para ir a pelear contra estas tres tribus. Aquí aparentemente uno no encuentra el motivo del por qué querían pelear. Pero lo que estamos viendo es que estas 9 tribus dijeron, no, no podemos permitir, vamos a pelear. Claro, ¿pelear para qué? No pelear para hablar, no pelear para amistarse, pelear para matar. ¿Cómo es posible que dentro del mismo pueblo querían matarse? Ahora, pregunto yo, en tu iglesia, claro, yo creo que no hay nadie que quiera matar a otro físicamente, pero tal vez emocionalmente hemos matado a mucha gente. Espiritualmente ya le dimos la espalda a otras personas de la fe. O físicamente no saludamos, hacemos de la vista gorda, miramos a otro lado, con tal de no cruzarnos con aquella persona con la que no tenemos una buena relación. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué tan grave puede ser un asunto para que el pueblo de Israel quiera irse a pelear? Y acá hay varios detalles interesantes. Esta acusación, porque acá hay una acusación, el versículo número 16 dice que cuando las tribus llegan a ver a estas tres tribus, les dijeron así, versículo 16. ¿Qué traición es esta que cometes contra Dios? Es decir, la primera acusación es rebelión contra Dios. ¿Ok? Toma nota de eso, por favor. Y luego continúan diciendo, ¿qué traición es esta que cometes contra Dios al apartaros hoy de seguir a Jehová? Es decir, no era una acusación solo de rebelión, sino era una acusación de quebrar el pacto, de romper el pacto. Pero no era únicamente eso. Cuando uno lee el versículo número 18, la parte final, dice así, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se encenderá su ira contra toda la congregación de Israel. Es decir, te acuso de rebelarte con Dios, te acuso de romper el pacto con Dios y te acuso de que la maldición que caiga será por tu culpa y que va a hacer daño a todos. Eso era la acusación del pueblo de Israel contra estas tres tribus. Qué interesante que hasta aquí las tres tribus no dijeron nada. Escucharon, escucharon. Ahora, ¿esta acusación tenía fundamento o no? ¿Esta acusación era verdadera o no? Bueno, la respuesta está en el versículo 28. Allí los gaditas, los rubenitas y la media tribu de Manasés responden por qué habían levantado ese altar. El altar fue el problema de todo este asunto. ¿Y por qué habían levantado el altar? Versículo 28. Nosotros pues nos dijimos, dijeron ellos, si acontece que en lo porvenir nos dicen tal cosa a nosotros o a nuestros descendientes, entonces responderemos, mirad la forma del altar de Jehová, el cual construyeron nuestros padres, no para holocaustos, no para sacrificio, sino como testimonio. Es decir, habían levantado un altar para recordar que Jehová Dios había estado con ellos. Yo pregunto, ¿hay algo malo en eso? No, no hay nada malo. Pero entonces, ¿por qué querían las otras tribus ir a pelear con estas tres tribus? ¿Sabes por qué? Porque tristemente y muchas veces lo que sucede es que el ser humano es experto en juzgar sin preguntar. Esa es la triste realidad. Y pasa muchas veces dentro de la iglesia. Juzgamos por cómo se viste, juzgamos por cómo habla, juzgamos por cómo se ríe, juzgamos por todo, pero no tenemos la valentía de preguntar. Eso es triste, pero es una realidad. Y menciono esto porque la acusación
no era por fundamento, era por percepción. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántas veces hemos juzgado mal a la gente solamente por percepción? Solo porque vimos algo que no nos gustó y ni siquiera supimos qué fue lo que pasó. Y acá te das cuenta de la cadena que uno puede generar, del problema que uno puede generar. ¿Por qué? Porque una acción incomprendida trajo una interpretación apresurada. Y esa interpretación apresurada trajo una acusación. Tanto que casi se despierta una guerra civil en el pueblo de Israel. Es lo mismo en nosotros. A veces las percepciones no siempre es lo que realmente es. A veces miramos una acción y rápidamente la interpretamos, y la interpretamos mal. Pero a partir de esa mala interpretación, de esa percepción, culpamos, juzgamos, colocamos rótulo y luego no queremos meternos en el problema que nosotros mismos hemos creado. Yo te pregunto, ¿ha pasado eso en tu iglesia? ¿Está pasando eso en tu iglesia? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Porque no podemos convivir así. No es bueno, no es saludable, pero la verdad es que preferimos juzgar y no preguntar porque nos gusta interpretar sin escuchar. O porque simplemente, para muchos, culpar es más fácil que dialogar. Pero acá hay algo que tal vez no nos hemos dado cuenta, que nuestras malas percepciones hablan más de nosotros que de la persona que estamos juzgando. Muchas veces, casi siempre, los ataques que hacemos a otros de una manera malintencionada, de una forma apresurada o de una manera que se ha malinterpretado, pero aún así lo hacemos, es porque hay algo en tu corazón que no ha sido sanado en el pasado. Y como no ha sido sanado en el pasado, lo que no es sanado en el pasado distorsiona lo que ves en el presente. Entonces, por una mala experiencia que has tenido, por una mala experiencia familiar, por una mala crianza, tal vez por la falta de una imagen paterna o materna, o por el daño que alguien te hizo, un pastor, un anciano en una iglesia, te trató mal, te habló mal cuando eras adolescente, eras pequeño. A veces todo eso que no es sanado y se trae al presente, entonces todo lo que percibimos, todo lo que analizamos, surge con todo y va a partir de esas heridas no cicatrizadas. Por eso te das cuenta que cada vez que haces una acusación, traes dolor a la iglesia. No sana nada. Mira, cuando tú estás en medio de un problema y ese problema no tiene solución, o las personas implicadas no terminan con un corazón de paz o de contrición, es porque ha habido algo malo en la manera como se han desarrollado las cosas. Y aquello malo puede ser que estamos juzgando desde nuestras propias heridas. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿cómo es que podemos fundamentar de que ellos hablaban desde sus propias heridas? Bueno, eso te lo voy a contar ahora que entramos al día martes de la lección. Porque en el día martes de la lección ocurre dos cosas interesantes. Cuando ellos estaban listos para ir a la guerra contra los gaditas, los rubenitas y la tribu de Manasés, estas otras tribus de Israel llamaron a un hombre. Versículo número 13 dice que llamaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, hijo de Aarón. Es decir, Finés era nieto de Aarón. ¿Por qué llamaron a Finés? Esa es la pregunta. ¿Por qué justamente a él? Bueno, Finés
había tenido un papel importante cuando Israel cae en el pecado con las moabitas, la prostitución, la fornicación. Esa historia está en el libro de Números capítulo 25. No voy a leer todo el texto, voy a invitarte a que puedas tú tomarte el tiempo de leer para que conozcas la forma como Finés ingresa en esta historia. ¿Qué fue lo que había pasado? Tristemente, todo el pueblo había empezado a prostituirse con las hijas de Moab. Era una prostitución sagrada, una prostitución para los dioses moabitas. Imagínense, era un desastre, era una abominación. El pueblo de Dios prostituyéndose con mujeres de otros pueblos para adorar a unos dioses. Increíble. Ese pecado trajo ira a Jehová. ¿Cómo no va a traer ira a Jehová? Trajo ira a Moisés y Dios dio una orden. Versículo número 4 de Números 25. Dios da una orden y Jehová le dice a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová a plena luz del día, para que el ardor de la ira de Jehová se apartara de Israel. Era un juicio, era día de juicio. Tristemente el pecado había sido terrible. Y mientras eso pasaba, uno de los israelitas que había ido a fornicar trajo a una mujer madianita. Imagínense, trajo al campamento israelita. Se trae una mujer moabita, quién sabe, borrachos, quién sabe, listos para continuar sus actos pecaminosos. Mientras el pueblo lloraba toda esa escena. Y en ese momento, versículo 7, aparece Finés. Y el versículo 7 dice que Finés se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, entró tras aquel hombre de Israel a la tienda y traspasó al hombre, traspasó a la madianita con aquella lanza. Y en ese momento la maldición se acabó. Claro, murieron tristemente 24,000 pecadores. Día de juicio. Pero quien marcó la diferencia por su celo santo, quien marcó la diferencia por su sabiduría, quien marcó la diferencia por su valentía, ¿fue quién? Finés. Un celo santo de Jehová. Qué maravilloso, hermanos, porque en Josué 22 vuelve la figura de Finés. Porque el pueblo sabía que Finés era un hombre sabio. Y que antes que cometan cualquier locura, antes que entraran en una guerra civil, vamos a Finés porque Finés va a hacer que las cosas salgan mejor. Y aquí hay una gran aplicación, queridos hermanos, una gran aplicación para la vida, para la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros líderes de iglesia, seamos pastores, y aquí me incluyo yo, seamos pastores, seamos ancianos, líderes de la iglesia, necesitamos ser hombres que no se gobiernen por sus impulsos, que no nos gobernemos por las emociones, que no lideremos con ideas superficiales, que no lideremos con heridas del pasado, sino que seamos nosotros líderes realmente con un discernimiento espiritual, que la iglesia crezca espiritualmente, que incluso cuando hay un caso de disciplina, un caso de amonestación, sea siempre en un ambiente, en un espíritu de amor, de perdón. Que cuando hay una junta de iglesia para debatir temas, puntos importantes en el avance de la iglesia, sea siempre en base al amor, no al egoísmo, no a los celos, no a los impulsos. Necesitamos líderes que lideren con el corazón de Jesús, que hablen como Jesús habló. Eso es lo que necesitamos. El pueblo trae a Finés porque tenía un concepto bueno de él del pasado.
Pero qué interesante lo que dice el versículo número 17 de Josué 22. Porque la acusación que vimos en el día anterior, una acusación sin fundamento, esa acusación trajo dos historias al pueblo que ellos habían vivido antes. La primera, la maldad de Baal Peor, lo que hemos visto, el problema con los moabitas y las 20 y tantas mil personas que murieron. Y la otra historia que les trajo memoria está en el versículo 20, el pecado de Acán. Es decir, el pueblo estaba viviendo con miedo. Miedo de que vuelva a pasar. Claro, a ver, hermanos, el pasado, mejor dicho, no sanado, tristemente distorsiona la realidad del presente, lo que hemos dicho hace un momento. Pero ¿cuál es la gravedad de todo eso? Que el pecado pasado no está mal querer recordarlo. A veces es necesario recordarlo, pero no recordarlo para abrazarlo y seguir viviendo con culpa, sino es recordarlo para que no volvamos a caer en el mismo pecado. Pero no es para vivir con miedo. A veces estamos tan atados al pasado que en el presente hay miedo, hay temor, no hay tranquilidad, no hay paz. Israel estaba actuando así, acusando injustamente por una percepción sin haber escuchado primero. ¿Por qué? Porque tenían miedo de su pasado. Pero te digo algo en este día, y te lo digo con mucho aprecio y con mucho amor, querido amigo, querida amiga. La gracia de Dios perdona el pasado. La gracia del Señor perdona tus errores. El pasado ya quedó atrás. Tómalo como una lección, pero por favor no lo veas como una sentencia de tu vida. Deja que Dios, con su gracia, trabaje en tu presente, para que cada vez que pienses en el futuro, lo pienses con esperanza, con amor, con expectativa, no con miedo, no con tristeza, no con dolor. No está mal recordar el pasado, pero sí está mal aún seguir sufriendo por el pasado. ¿Me dejo entender? Entonces, hasta aquí, ¿se entiende el estudio de la semana? ¿Estamos viendo los problemas que a veces trae la mala percepción dentro de la comunidad? Bueno, vamos ahora a la respuesta de los gaditas, rubenitas y los de Manasés. ¿Cuál fue su respuesta? Y la respuesta está del versículo número 21 al versículo número 29. Su respuesta llama la atención, porque luego de haber sido juzgados, criticados, casi al borde de la muerte, ellos empiezan su respuesta en el versículo número 22 de la siguiente manera. Versículo 22 de Josué 22. Y ellos dicen así: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe. Y Él hace saber hoy a Israel si fue por rebelión su altar, o si fue por infidelidad contra Jehová, que Él no nos salve. Si nos hemos edificado altar para apartarnos de Jehová, o para presentar holocaustos u ofrendas, o para hacer ofrendas de paz, que Jehová nos lo demande. Pero en realidad, dicen ellos, versículo 24, lo hicimos más bien por temor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Lo hicimos por miedo. ¡Qué interesante! Imagínate la cara que les habrá cambiado a todas esas tribus cuando se enteraron de que no fue por rebelión, por apostasía, sino por una necesidad personal, una necesidad espiritual. ¿Cuál era ese miedo? ¿Cuál era ese temor? Que mañana nuestros hijos, o que mañana vuestros hijos, los de ellos, les digan a nuestros hijos
¿qué tenéis vosotros que ver con Jehová, el Dios de Israel? Y ellos continúan diciendo, ¿por qué? Porque ellos, al vivir al otro lado del Jordán, tenían temor de que las tribus los vieran como apostatados o como aquellos que habían caído en apostasía, aquellos rebeldes. Ah, es que no están con nosotros, son rebeldes, son malos. Y ellos dijeron, no, pongamos entonces un monumento. Versículo número 26. Por esto nos dijimos, hay que edificar un altar, no para holocausto, no para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y ustedes y entre los que vendrán después, es decir, las generaciones, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz. Para que no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte con Jehová. Qué interesante, queridos hermanos. Es decir, estas tres tribus habían sido acusadas injustamente. Ahora, yo te pregunto, si has tenido la mala experiencia de ser acusado injustamente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando alguien dijo algo malo de ti sin consultarte, solo por una percepción, que trajo dolor a tu vida, que trajo un comentario negativo de los demás y ahora está frente a ti? Te lo cruzas, te sientas a su lado. ¿Qué sientes en ese momento? Porque la manera como responden estas tres tribus es de enseñanza para nosotros. Yo resalté 4 cosas. Primero, ellos responden desde la humildad, no responden desde el orgullo. Pero pastor, esa persona me hizo daño, esa persona me atacó. Sí, porque no tiene el Espíritu de Dios. Y tú no puedes rebajarte a tratar a esa persona como si tú tampoco tuvieras el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo está en tu vida, tú respondes con humildad, no con orgullo. Si el Espíritu Santo está en tu vida, tú respondes para aclarar, no para atacar. Si el Espíritu Santo está en tu vida, es verdad, puedes hasta responder desde el dolor que te han hecho, pero jamás desde el resentimiento. Porque si el Espíritu de Dios está en tu vida, lo que buscas es paz, no victoria. No ganar, sino tener paz en tu corazón. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios, capítulo número 15, versículo 1, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera, ¿qué hace? Encender más el problema. No es fácil, pero es posible. Deja que en esos momentos de tensión, de disputa, deja que el Espíritu Santo te ayude a responder como Él quiere. Y vas a ganar, vas a vencer, humanamente vas a vencer. Habrás encontrado la paz. Pero no permitas que alguien te quite la paz, te quite la tranquilidad. Construye tu vida en Cristo Jesús. Porque la respuesta amable en la crisis, la respuesta amable frente a alguien que te hizo daño, esa respuesta amable, primero, es un acto de fe. Y en segundo lugar, es la respuesta, la consecuencia de alguien que está siendo dominado por el Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es paciencia, mansedumbre, templanza. Amén. Puede ser un desafío para nosotros, pero deja que ese desafío sea una realidad en tu vida. Vamos al día jueves de la lección. En el día jueves de la lección vamos a ir a la parte final de esta historia y lo que vamos a ver es la manera como Finés responde.
versículo número 31. La Biblia dice así, Josué 22:31. Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra Jehová. Así habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y luego Finés dejaron a los de Rubén, a los de Gad, a los de Manasés y regresaron hacia Canaán. Y el versículo 33 es el resultado de hacer las cosas bien en los momentos de tensión. Dice la palabra de Dios, el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a su Dios. No hablaron más de hacer guerra, de destruir la tierra. Versículo 34, los hijos de Rubén, los de Gad, pusieron al altar el nombre de Ed, porque dijeron, testimonio es entre nosotros de que Jehová es Dios. Queridos amigos, no está mal tener disputas, tensiones, es parte de, sobre todo cuando queremos cumplir un objetivo en la vida cristiana. A veces surgen desafíos, y esos desafíos hay que entenderlos desde el punto de que todos somos diferentes, de que tú has tenido un tipo de crianza diferente al mío, que hay diferencias, que no todos percibimos las cosas por igual, porque hemos experimentado todos cosas diferentes. Pero hermanos, en todas las diferencias que podamos tener, Dios es el mismo Dios para todos nosotros. Por lo cual, cada vez que hay estas situaciones, ¿cuándo te das cuenta de que la situación terminó bien? ¿Cuándo te das cuenta de que las cosas donde trajo tensión, hoy no es más tensión? ¿Sabes cuándo? Cuando encuentras luego de los problemas un ambiente de paz, un ambiente de armonía, un ambiente de tranquilidad. Allí sabrás que el Espíritu Santo gobernó ese momento de tensión. Y la lección en el día jueves nos da algunos consejos que debemos tomarlos en cuenta. Porque la palabra de Dios dice, la lección dice, por ejemplo, cuando las cosas van mal o las cosas parecen ir mal, lo mejor es comunicar las cosas, no es reprimirse. A veces queremos no decir nada hasta que todo explota. Y claro, cuando las cosas explotan, es peor. Es mejor decir las cosas, pero siempre en oración, siempre pidiendo que el Espíritu Santo guíe cada conversación. Lo segundo es que, aunque estemos convencidos de lo que decimos sea cierto, de lo que decimos es lo correcto, no saques conclusiones precipitadas. Escucha a la otra persona y a través de sus palabras, escucha si hay dolor, escucha si hay sufrimiento, si hubo desesperación, si hubo miedo. Escucha a través de las palabras por qué pasó lo que pasó. Puede que las cosas ya no cambien, porque es en el pasado, pero por lo menos entenderás cómo es la otra persona, para que en el Espíritu del Señor aprendas a amar a las personas en la iglesia como son, y que a través del Espíritu Santo puedan ser mejor. Pero también nos dice que hay que estar dispuestos para lograr la unidad. Y a veces eso implica hacer sacrificios. Y a veces eso implica que no siempre tengas que dar respuestas a todo lo que dicen de ti. Sacrificios. A veces toca sacrificar algunas cosas. Pero al final, Dios, el Dios de Israel, sabe lo que haces y sabe por qué hace las cosas. Y finalmente, cuando te acusen falsamente o cuando te acusen justamente, nunca respondas desde la ira. Responde desde la gracia de Dios que te alcanzó.